Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos otro jueves más en este espacio que llamamos Hablemos del Agua. Hoy tenemos con nosotros a Jenny Victoria, quien nos va a estar compartiendo toda esa información tan importante sobre lo que es la huella hídrica como una herramienta de competitividad para las empresas. Antes de que iniciemos, quiero comentarles que todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, las escriben en el chat. Al finalizar la presentación de Jenny, vamos a poder leer esas preguntas para que ella las pueda responder. Para que no tengamos interrupciones, también quiero pedirles que mantengan sus micrófonos apagados y de igual forma sus cámaras. De esta manera podemos entonces enfocarnos en lo que Jenny nos va a compartir. Recuerden que todas estas presentaciones de Hablemos del Agua están siendo grabadas. Hoy estamos en vivo a través de Facebook. Y también al finalizar grabamos la presentación y la subimos en nuestras redes sociales donde las pueden encontrar. Esta y todas las que hemos realizado en este espacio. Las redes sociales, recuerden www.funcagua.org.gt. Entonces ya sin más, me permito introducir y presentarles a ustedes a Jenny. Jenny Lorena Victoria es bioingeniera con un máster en gestión integral del agua por la Universidad de Cádiz en España. Es experta en auditoría de prevención de riesgos laborales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de sostenibilidad y es la fundadora de Solar Projects desde el 2010, donde ella ejerce como consultora y también docente. Ha realizado estudios de análisis de ciclo de vida para el sector industrial, pesquero. Ha realizado evaluaciones de huella hídrica en el sector municipal e industrial y está impartiendo cursos de economía circular, análisis de ciclo de vida, huella hídrica y otros más. Entonces, ya sin más, Jenny, te dejo la pantalla y por favor recuerden que cualquier pregunta la pueden escribir a través del chat. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Bien. Buenos días, buenas tardes y buenos días allá. Y buenas tardes para los que están en España. Gracias, María José, y al equipo Funcagua por la invitación. Y bien, yo creo que ya podemos entrar en materia y podemos empezar de lleno. ¿Qué haríamos del agua sin, por lo menos en estas épocas en las que nos encontramos en medio de la pandemia del COVID-19, qué haríamos sin agua? ¿Qué pasaría en los lugares, qué pasa en los lugares donde abres el grifo y no sale agua y no tienes cómo ni siquiera tener una mínima medida de prevención ante el contagio del COVID-19? Cosas tan simples como estas nos deben de hacer pensar del cuidado que tenemos que darle al agua. Pero cuando abrimos el grifo y vemos el agua allí, el chorro, como se dice allá, ¿qué pensamos? ¿De dónde viene el agua? Normalmente asociamos el consumo del agua al consumo que vemos allí, pero ¿qué hay detrás de todo? ¿Qué instalaciones, qué infraestructura, qué empresas, qué personas hay detrás de eso para que para que yo pueda abrir el grifo y llegue el agua aquí o a otra ciudad o a otro municipio? ¿Vale? Eso, ¿quién nos dice qué es eso? Pues el ciclo de vida de las cosas. En este caso, si estaríamos hablando, por ejemplo, del agua que obtengo del grifo, pues estaríamos hablando del ciclo de vida del agua que distribuye la empresa municipal o la empresa privada de agua. Imaginemos entonces cualquier producto. Imaginemos cualquier producto, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, una botella de zumo, una botella de jugo de naranja, ¿vale? Esa botella de jugo de naranja tiene un ciclo de vida. Esa botella de jugo de naranja que está hecho de varios ingredientes, por ejemplo, las naranjas, evidentemente, agua, ¿vale? Que viene de alguna fuente, de río, de manantial, ¿vale? Incluso puede venir de agua de mar si es desalinizada. Y otros ingredientes que se mezclan para preparar el jugo. Todos esos ingredientes más el envase, ¿vale? Todos esos vienen, ¿de dónde vienen? Vienen de la naturaleza.
¿vale? Siempre, siempre, siempre todo lo que usamos viene de la naturaleza y termina en la naturaleza, ¿vale? Y ese ciclo de vida, luego de que se obtienen esas materias primas y se extraen de la naturaleza, van a la producción, a la fábrica. Imaginemos, por ejemplo, la fábrica donde se fabrica ese jugo, ese refresco, y donde se envasa ese refresco. Después de la fábrica se va a la parte de distribución. Luego llega al usuario, el usuario lo consume y lo tira al contenedor si hay una recogida selectiva de residuos, ¿vale? Y depende del tratamiento que se le dé eso, irá al vertedero en el peor de los casos, o a incineración, o a revalorización, ¿vale? O a un aprovechamiento o un reciclaje de ese residuo. Por ejemplo, si la botella es de vidrio, pues se puede reciclar y entraría al ciclo, no saldría entonces a la naturaleza, sino que entraría y seguiría en el ciclo de vida. Y esto tiene que ver con economía circular, ¿vale? ¿Y por qué estoy hablando de ciclo de vida cuando estamos en un webinar de huella hídrica o de huella de agua? Porque no se puede concebir la huella hídrica, huella de agua, como un indicador, porque es un indicador de sostenibilidad en el uso del agua. No se puede concebir eso si no entendemos el concepto de ciclo de vida, ¿vale? Este concepto de ciclo de vida o enfoque de ciclo de vida es el que determina, puede llegar a determinar los impactos que tiene cualquier producto respecto al uso del agua o respecto al cambio climático o respecto a todos los impactos o la mayoría de impactos que tienen que ver con la huella ambiental, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta el ciclo de vida del producto. ¿Y para qué nos sirve ese ciclo de vida del producto? Pues nos sirve para identificar cuáles son las entradas y las salidas que tenemos en cada uno de esos procesos unitarios que se dan en cada una de esas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, pensemos en la botella, en un refresco, ¿vale? Un refresco de naranja. Entonces, habíamos dicho que la primera etapa era la etapa de obtención de materias primas, de extracción, obtención de materias primas. Pues pensemos en esa naranja, ¿vale? Para que exista esa naranja, tiene que haber el naranjo. El árbol se sembró la semilla, necesitamos tierra y la planta creció y pude obtener el fruto. Pues eso sería uno de los procesos unitarios ya, la cosecha de la naranja. Esa cosecha de la naranja sería mi proceso para la etapa de obtención de materias primas. Y va a tener, ya como tal, ese proceso va a tener unas entradas y unas salidas. Unas entradas que puede ser, por ejemplo, mi semilla, ¿vale? Y con maquinarias y con energía y con agua se cosecha para que me salga, para que obtenga yo un producto de salida, que sería mi naranja. Pero además del producto, voy a obtener emisiones al aire, vertidos al agua que tienen fertilizantes, porque una de mis entradas puede ser fertilizantes o pesticidas, ¿vale? Entonces hay residuos de agua, hay residuos al suelo, ¿vale? Residuos sólidos que pueden ser al suelo o al agua, y hay emisiones al aire, además de lo que sale, que es mi naranja. Y eso es, por ejemplo, uno de los procesos unitarios de la etapa de cosecha. Llegamos siguiendo con el esquema del ciclo de vida que vimos antes, con este esquema. Estamos en la parte de producción. Vale, pues ¿qué ocurre en la parte de producción? Hay muchos procesos para convertir esa naranja y sus otros ingredientes en un refresco, ¿vale? En un refresco que va a salir de las puertas de la fábrica o de la industria de alimentos. En esa fábrica yo tengo que identificar todos los procesos unitarios. ¿Por qué? Porque todos esos procesos unitarios me están generando un impacto ambiental asociado al agua, positivo o negativo, pero me están generando un impacto. Entonces, debo de considerar cuáles son todas mis entradas y todas mis salidas en cada uno de esos procesos que se dan en las instalaciones en la fábrica. Pensemos, por ejemplo, en que a la fábrica llega un camión, ¿vale? Con las cestas o los bultos de naranja, entran a la fábrica y esa naranja es exprimida, ¿vale? A través de maquinarias para obtener el zumo. Y también ahí se le agrega agua y seguramente conservantes y otros ingredientes y se envasan, ¿vale? Para exprimir ese jugo se necesita una máquina y esa máquina necesita energía.
y probablemente esa máquina se caliente y necesite agua para refrigerarla. Entonces voy a necesitar un enfriador, unos chillers, también calderas, y todo esto tiene su propia huella hídrica, aunque no lo veamos. Para construir esa maquinaria, que está hecha probablemente de metal, se necesita agua. Para construir las calderas se necesita agua. Para operarlas probablemente se necesiten también agua, energía. Para obtener la energía, dependiendo de la fuente, va a tener un tipo de huella, un valor de huella hídrica u otro, dependiendo de si esa energía viene de 100% fotovoltaica, una mezcla de fotovoltaica y eólica, fuentes renovables, o si no viene de fuentes renovables y viene del carbón o viene de la energía nuclear. Cada uno de esos tipos de fuentes tiene su propia huella hídrica. Entonces eso va haciendo que se vaya, ¿cómo lo digo?, añadiendo un valor de huella hídrica a mi producto final, que es la botella del refresco del jugo de naranja, ¿vale? Procesos que se dan en la fábrica, otros procesos que se dan en la fábrica, por ejemplo, el embotellado de ese refresco, ¿vale? Para embotellar ese refresco también necesito una máquina que es el que hace el envasado, ¿vale? Eso también requiere energía, ese proceso como tal requiere energía y los propios componentes de por sí ya también necesitan agua. Entonces ya vamos viendo que el agua no es solamente la que se le agrega ahí al producto, ¿vale? Tendrá un porcentaje de agua y otro de fruta. No es solamente esa que se ve, sino que también cada uno de los componentes, de los ingredientes y de los materiales que usamos, las materias primas que usamos, tiene huella hídrica, al igual que la energía. ¿Vale? Aquí también hay salidas en cada uno de los procesos unitarios, en el embotellado, en la parte donde se exprime. Hay también emisiones al aire, o pueden haber emisiones al aire, vertidos al agua, ¿vale? Y vertidos al suelo. Y siguiendo con el esquema del ciclo de vida, entonces sale de la fábrica, ¿vale? Hemos ido de la cuna a la puerta. Es decir, desde donde se obtienen las materias primas hasta la fábrica. Pero ¿qué pasa allí? Se distribuye a través de cualquier medio de transporte, ¿vale? O de varios. Se distribuye hasta el consumidor final o probablemente hasta la distribuidora y de allí al consumidor final. Aquí hay consumo de agua. Sí hay consumo de agua. Aquí se genera una huella hídrica, porque tan simple como que para fabricar el camión en el que se transportan los refrescos, se necesitó probablemente agua, se necesitó energía, por supuesto, y la energía tiene una huella hídrica. Se necesita agua para producir energía, independientemente de la fuente, más o menos. Hay emisiones de CO2, que en este caso no tienen que ver con el tema de agua, pero sí otras emisiones, por ejemplo, pueden haber otro tipo de residuos, de vertidos de agua que pueden considerarse. Por ejemplo, imagínate que el camión hay que lavarlo después de cada distribución. El empaque del producto como tal, porque una cosa es el envase del refresco, pero otra cosa es el empaque, cuando se empaquetan en packs yo qué sé, de 12, de 20 refrescos. Esa caja de cartón o de plástico, eso también tiene su propia huella hídrica, ¿vale? Cada uno de estos materiales, si es de plástico que viene del petróleo, esto tiene una huella hídrica asociada y eso hay que contabilizarlo en el cálculo de la huella hídrica. Bien, se distribuye y llega al usuario. En este caso, el usuario, aquí, ¿hay huella hídrica o no hay huella hídrica? Pensemos, hay productos que tienen una huella hídrica mayor en la etapa de uso y hay productos que no. Por ejemplo, una lavadora, podríamos decir que la etapa de uso es vital para su aporte a la huella hídrica, porque dependiendo de cuán eficiente sea esa lavadora, pues va a gastar más o menos agua en la etapa de uso. Pero en el ejemplo que estamos hablando del refresco, probablemente no hay huella hídrica porque el envase no se va a reutilizar, ¿vale? No lo va a reutilizar el usuario, no hay un consumo de agua propio, porque para tomarte refresco no necesitas agua, a menos que tengas que lavarlo por algún motivo, ¿vale? Pero a lo mejor sí lo tienes que refrigerar, ¿vale?
Y refrigerar requiere energía, requiere tener un frigorífico. Todas estas cosas tenemos que irlas pensando porque todo esto va arrastrando un valorcito de huella hídrica que al final nos dará la huella hídrica total del producto que estemos analizando. Por ejemplo, en este momento el refresco de naranja. Vale, el usuario se tomó su refresco y lo tiró al contenedor. Si hay una separación de residuos y el envase es de vidrio, pues lo tiró al contenedor de vidrio. Si es de plástico, lo tiró al contenedor de plástico. ¿Y qué pasa? ¿Hay una huella hídrica allí o ahí acaba el ciclo de vida del producto y por tanto mi contabilización de la huella hídrica? No, ¿vale? Ese producto o bien llega al vertedero o lo recogen los camiones de esa separación selectiva de los contenedores donde lo tiró el usuario, los lleva a una planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento lo que hacen es separar plásticos, vidrios, ver qué tipos de plásticos se reciclan, ver cuáles no, apilarlos, ¿vale? Y entregárselos, o por lo menos aquí en España, o cuando se hace en Europa, cuando se hace la recogida selectiva de residuos, y se distribuyen a las plantas de reciclaje o de valorización energética, si es a las plantas de incineración, ¿vale? Entonces, supongamos que la botella es de vidrio, pues esa botella de vidrio iría de la planta de tratamiento de residuos, iría a la planta de reciclaje, para que con ese vidrio se obtenga materia prima para realizar ya sea una nueva botella u otra nueva. Así sería el ciclo de vida de la botella o de cualquier producto que se nos venga en mente e incluso de cualquier servicio, ¿vale? Porque los servicios también tienen su propio ciclo de vida y a los servicios también les podemos calcular la huella hídrica. A un evento, a un colegio, un hotel, ¿vale? No solamente los productos que nos podemos imaginar como tal, que son tangibles. Bien, pues recopilar todas estas entradas y estas salidas nos va a dar la huella hídrica del producto, ¿vale? Así es la metodología para calcular la huella hídrica basada en la norma ISO 14046 o en la metodología o enfoque de análisis del ciclo de vida. ¿Qué tenemos que saber si nos estamos iniciando en el tema de huella hídrica? Pues dos cosas importantes. Que hay dos metodologías a nivel mundial aceptadas para calcular la huella hídrica o evaluar la huella hídrica. Una es la metodología Water Footprint Network, ¿vale? Que es la pionera en el tema del cálculo de la huella hídrica y con la que se hacen la mayoría de los estudios de huella hídrica, sobre todo del sector agrícola, pero vale para muchos otros campos, por supuesto, y sigue aún vigente, ¿vale? Y la segunda metodología que nació después de esta, aunque el análisis de ciclo de vida está desde mucho antes, pero la norma como tal en huella hídrica se creó, se estandarizó con la ISO 14046 que fue publicada en 2014, que está enfocada, a diferencia, digamos, de la Water Footprint Network, en evaluar la huella hídrica teniendo en cuenta todos los impactos asociados a ella. ¿Vale? O sea, va más allá de obtener un valor volumétrico y de evaluarlo a nivel de cuenca, sino que tener en cuenta los impactos ambientales, diferentes tipos de impactos que lo vamos a ver ahora. Existen entonces esas dos metodologías. El concepto de huella hídrica, muchos profesionales del sector hacen distinción entre el término huella hídrica y huella de agua. Entonces asocian el huella hídrica a la metodología WFN y huella de agua, la metodología ISO 14046. Yo voy a hablar de huella hídrica indistintamente para cualquiera de las dos metodologías, porque es la traducción de Water Footprint Network, ¿vale? Pero pues quisiera decirlo porque hay colegas que hacen esa distinción, sobre todo en, bueno, los hispanohablantes. Sobre todo no los hispanohablantes, muchos de los hispanohablantes hacen esa distinción. Bien. ¿Qué diferencias hay entre estas dos metodologías? Vuelvo y lo digo, las dos metodologías son válidas, incluso son complementarias, ¿vale? Ya es cuestión de analizar cuál me conviene realizar de acuerdo al objetivo que yo tenga planteado para mi producto o para la organización. Mira, es más viable esta o para lo que quieres hacer, si quieres certificarte, pues esta te va a ir mejor, ¿vale? Incluso se pueden hacer las dos, ¿vale? La diferencia entre ambas básicamente es que la primera fue publicada en el 2009 y tiene un manual, ¿vale? En el que está dispuesto al público
aunque el concepto de huella hídrica fue creado mucho antes, el primer manual en huella hídrica se publicó en el 2009 y está actualizado. El último que estamos usando se actualizó en 2011. Y en este manual nos dice paso a paso cómo debe realizarse una evaluación de huella hídrica basado en esta metodología. ¿Vale? Nos lo explica muy bien paso a paso. Este manual está en inglés y en otros idiomas, no en español, y está disponible al público de forma gratuita. Lo pueden descargar en la página de la Water Footprint Network. ¿Vale? Se usa a nivel internacional y nos da como resultado un valor volumétrico. Por ejemplo, la huella hídrica de mi refresco, la huella hídrica de esta botella que tiene un refresco de naranja es de tantos metros cúbicos. ¿Vale? Y ese es mi dato. Y me divide esa huella hídrica en 3 colores, azul, verde y gris. ¿Vale? Y tiene en cuenta únicamente las fuentes de agua dulce. ¿Vale? O sea, todo lo que tiene que ver con consumo de agua que afecte las aguas dulces. ¿Vale? Y la huella hídrica azul se asocia al agua que se consume o se incorpora o se evapora, asociadas a las fuentes de agua dulce, fuentes superficiales disponibles, ¿no? De río, de lago, un riachuelo. ¿Vale? El agua verde se asocia al agua lluvia, que no se va por escorrentía, sino que se queda allí en la tierra. Por ejemplo, esto es importante en los productos que tienen una fase agronómica, ¿vale? Donde hay crecimiento de cultivos, pues cuando los cultivos se riegan con esta agua, pues entonces no estamos hablando de huella hídrica azul, sino de huella hídrica verde, a no ser que adicionalmente al agua de lluvia haya un aporte de riego con un agua superficial. Ahí entraría también la huella hídrica azul. Y la huella hídrica gris se asocia con el agua que se necesita para, digámoslo así, descontaminar el agua que se ha contaminado, ¿vale? Y dejarla en los valores que permite la norma de calidad de agua. ¿Vale? Está asociada entonces a la contaminación de agua, pero no sé la cantidad de agua que yo contamino, no. ¿Vale? La otra norma, la otra metodología, que es la norma ISO 14046, pues fue publicada en 2014 y se tradujo en español. Se empezó a traducir en español a partir del 2015. Es más nueva que la anterior, también es a nivel internacional y está basada en el análisis del ciclo de vida y tiene en cuenta varios impactos ambientales. Y es la primera norma que tenemos a nivel mundial para calcular la huella hídrica, ¿vale? Porque lo anterior es un manual, una guía que me dice los pasos de cómo calcularla, pero como norma como tal, voluntaria, a la que quien quiera se acoge y quien quiera no, pues la primera norma como tal sí que es publicada por la ISO 14046, que puede ser verificable, que es verificable, incluso certificable, así le han llamado los organismos de certificación. Vale. Entonces, la huella de agua bajo la primera metodología tiene en cuenta el agua dulce, el agua incorporada, el agua evaporada y el agua contaminada y los 3 colores de huella hídrica que he comentado antes. Y la huella de agua bajo la huella hídrica, huella de agua bajo la metodología ISO 14046 tiene en cuenta, además del agua dulce, el agua salada, ¿vale? Y no hace la distinción entre estos 3 colores. Y el resultado que voy a obtener no va a ser la huella hídrica de esta botella es tantos metros cúbicos, sino que se da en, por ejemplo, metros cúbicos equivalentes. Esto quiere decir que esa cantidad de agua en volumen se ha multiplicado, se ha afectado por un factor de caracterización que se llama, por un factor que es la que me dice cuál es ese impacto del agua en determinada categoría de impacto que esté evaluando. Eutrofización, ecotoxicidad en agua dulce, vamos a verlo por aquí. Entonces imaginémonos cualquier producto, he traído este, ¿vale? Imagínense que es una una industria que fabrica bolígrafos. ¿Qué tendríamos que hacer para pensar en hacer un estudio de huella hídrica? Pues primero el por qué lo vamos a hacer. ¿Por qué quiero hacer yo un estudio de huella de agua? Porque quiero incluirlo en mi sistema de gestión ambiental,
porque quiero exportar y al país donde lo voy a exportar me están exigiendo o me están dando una buena puntuación para esto. Quiero vender al sector público y el sector público me da puntos si tengo un estudio de huella hídrica. Puede ser. Quiero hacer marketing verde porque resulta que he rediseñado mi producto y consume menos agua y tiene menos impactos ambientales y quiero hacer una campaña de marketing verde. Lo primero es establecer el por qué lo voy a hacer. Cuando ya tenemos ese objetivo claro y definimos el alcance hasta dónde queremos llegar, pues tengo que pensar en el ciclo de vida de ese producto. Y para eso lo mejor es que imaginémonos ese producto despiezado, ¿vale? Piensen en el producto que fabrica su empresa. Yo lo he hecho con un bolígrafo. Y tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿De dónde se fabrica este producto? ¿De dónde se fabrica el producto? Pero ¿de dónde viene cada una de sus materias primas? ¿De qué está hecho el bolígrafo? ¿Es de plástico? Vale, ¿este plástico de dónde viene? ¿Con qué tipo de plástico es? ¿Y la mina? ¿Y la tinta? ¿Vale? Porque esto va a tener una huella hídrica directa, que es la que el agua que se consume en las propias instalaciones de la fábrica, ¿vale? Y también una huella hídrica indirecta, la huella hídrica de cada uno de sus componentes, la de los proveedores, digámoslo así, de cada uno de sus materiales, ¿vale? Entonces me interesa saber en qué lugar se están fabricando cada una de ellas. ¿Qué pasa en la etapa de uso? Cuando esto se convierte en un residuo, el usuario, ¿qué va a hacer con esto? Lo deposita y una vez llega al contenedor, ¿esto a dónde va a parar? ¿Vale? Estamos yendo más allá de la fábrica. La metodología ISO 14046 nos dice cómo debemos de realizar el estudio de huella de agua, ¿vale? Y tiene mucha relación con la metodología Water Footprint Network. Pero me voy a enfocar en esta, ¿vale? Y básicamente son 4 pasos, que no es más de lo que he estado hablando ahora. El primer paso de esta metodología es establecer el objetivo y el alcance, el para qué y hasta dónde voy a llegar, porque si despiezo mi producto, esto puede ser infinito, hasta dónde quiero llegar. Tengo que poner unos límites. ¿Voy a hacer mi estudio para todo el ciclo de vida o lo voy a hacer para la obtención de materias primas y la fabricación? O tal vez me interesa hacerlo solamente para la etapa de final, de tratamiento y fin de vida. Es válido, aunque se debe hacer para todo, para todo el ciclo de vida podemos acortarlo de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿vale? Luego pasamos a una fase de análisis del inventario, que no es más, para resumirlo, que identificar todas esas entradas y salidas que he comentado anteriormente, es decir, todos esos materiales, ingredientes que se necesitaron para hacer ese refresco, desde la naranja, ¿vale? Y retrocediéndome la semilla. Si la botella es de plástico, pues el plástico con la que se hizo eso, ¿vale? Los gránulos de PET, de plástico. ¿Qué más? Los fertilizantes, o sea, cada uno, la energía, tengo que cuantificar esas entradas. Despiece mi bolígrafo y entonces ahora tengo que cuantificar cuántos materiales se hizo, referidos a una unidad de referencia, por ejemplo, a un bolígrafo o a una caja de 12 refrescos. Entonces, aquí esta es la etapa más dispendiosa porque tengo que recopilar información y hacer ese cálculo, que lo podemos hacer manual o lo podemos hacer con herramientas informáticas que nos ayudan, que facilitan este tipo de cálculo. Y podemos hacer uso también de base de datos. Si es que le preguntamos al proveedor y el proveedor no nos da información, ¿qué hacemos? Pues existen bases de datos que tenemos que buscar la más adecuada en caso de que no tengamos información directa. Si el proveedor no se puede conseguir, se puede hacer uso de bases de datos. Bases de datos con una base científica y acorde al lugar donde la necesitamos. En fin, entonces esta etapa es cuantificar mis entradas y mis salidas de cada uno de los procesos unitarios de todo el ciclo de vida del producto. Ya tengo eso, ¿ahora qué sigue? Pues eso al final me va a dar un valor, un total. Pues ese valor, si yo lo multiplico por un factor de caracterización, estoy explicando de la manera más sencilla, obviamente detrás de esto hay un trabajo, pero más o menos de esto va el tema, pues voy a afectarlo por ese factor y me va a dar el valor del impacto, cuánto impacta al producto. Y después de eso seguiría la interpretación de resultados para yo saber en todo el ciclo de vida de mi producto si lo más crítico es la fase de uso o la fase de fabricación, si dentro de la fase de fabricación qué es lo que me está aportando mayor carga a la huella hídrica, si es un impacto o si es otro,
¿vale? Si es acidificación o eutrofización, si es un fertilizante el que me está aportando la mayor carga de huella hídrica. Ese ya es el tipo de resultados que se hacen cuando conoces del tema y puedes llegar a ese tipo de conclusiones. Y después de leerte muchos artículos y otros tipos de investigaciones previas a lo que estás realizando. ¿Qué nos dice la evaluación de huella de agua? En una evaluación de huella de agua siempre se deben de evaluar los impactos ambientales asociados al agua en cuanto a disponibilidad y a degradación. Esto en cuanto a la metodología ISO 14046. Si no realizamos estas dos cosas, no estaríamos hablando de una evaluación de huella de agua, ¿vale? Como tal, sino que estaríamos hablando de una partecita de esa evaluación de huella de agua. Disponibilidad tiene que ver con la escasez de agua, ¿vale? Y cómo afecta esa escasez en cantidad o disponibilidad, además de la cantidad, cómo afecta la calidad de agua. Si hay una mala calidad que hace que yo no tenga disponible agua, pues entonces eso va a afectar la disponibilidad del recurso. Pero además de eso hay otros factores que afectan la calidad de agua, otros impactos. Esos impactos están asociados a la degradación de agua, ¿vale? Y esos impactos serían como estos. Eutrofización, ya sea en agua dulce o en agua de mar, acidificación, imagínate que tengo un proceso y me está generando vertido y ese vertido está afectando a la ecotoxicidad en un medio acuático, en un medio de agua marino, ¿vale? Todas esas cosas, esos impactos se tienen que evaluar, se tienen que tener en cuenta. Y la norma nos dice que deberíamos de considerar todos estos impactos asociados a la degradación de agua para realizar un estudio de huella de agua. O sea que si yo quiero realizar un estudio donde quiero tener en cuenta solamente degradación de agua o solamente ecotoxicidad, lo puedo hacer. Pero ya no sería una evaluación de huella de agua, sería una evaluación de la ecotoxicidad del agua, ¿vale? O sea, con esto quiero decir que podemos hacer un estudio de agua pequeñito o grande. Evaluación de huella de agua integral, si tengo en cuenta los dos impactos que he hablado antes, los agrupados en la disponibilidad y los agrupados en la degradación, y no integral si hago solo uno de ellos. Así es como nos pide la norma que debemos de realizar o de comunicar una evaluación, de informar una evaluación de huella de agua. ¿Vale? ¿Y están expuestas las empresas a los riesgos asociados al agua? ¿Qué creemos? Claro que estaban expuestas las organizaciones asociadas al agua. Esta es una foto en la que yo estuve y vi cómo una zona franca estaba inundada y tuvo que parar de despachar todas las empresas que estaban alojadas aquí por inundaciones, ¿vale? Y tuvo que parar a lo mejor 15 días mientras las bombas evacuaban el agua que se había entrado a la zona franca. Así que sí que están expuestas las empresas a riesgos asociados al agua. ¿Y qué es un riesgo? Pues es amenaza, por ejemplo, el COVID-19, una inundación, ¿vale? Un incendio, lluvias de alta intensidad. Esa amenaza, ese evento, de acuerdo a su intensidad o a frecuencia, pues va a ser más o menos grave, pero también lo afecta la vulnerabilidad. Es decir, cómo, por ejemplo, la empresa está expuesta de acuerdo al lugar donde esté ubicada, ¿vale? Qué tan expuesta está, ¿vale? Qué tan débil o fuerte, qué tan susceptible es, qué tan débil o fuerte es ante esa amenaza, ¿vale? Y cómo es su capacidad de reiniciar operaciones, de salir de ese riesgo en el que estás, cómo se enfrenta, qué capacidades tiene para enfrentarse a eso. Sí que están expuestas las empresas, sí que es cierto que las empresas están expuestas a riesgos asociados al agua, y no solamente a riesgos físicos como una inundación, sino también a riesgos reputacionales, a riesgos físicos, reputacionales, o a riesgos, ¿qué otro tipo de riesgo puede ser? Riesgos también financieros, por supuesto. Empresas del mundo ya han entendido de que sí que están expuestas al riesgo del agua, y que además de saber que están expuestas, tienen que hacer una gestión sostenible del agua, pero que además lo tienen que comunicar,
¿vale? Les dejo el enlace de la CDP Global Water Report, que cada año publica un informe sobre cómo las empresas están considerando los riesgos asociados al agua. Acaba de publicarse, este mes acaba de publicarse el del año pasado, el reporte del 2019. Vemos cómo la imagen de arriba, cómo ha incrementado el número de empresas que ya informan públicamente sobre lo que están haciendo referente al agua, ¿vale? Del año pasado a este año se pasó, pero es que en el 2015 tan solo no llegaba a 1000 el número de empresas. Y en el 2015 llegaba a 1000 el número de empresas. La gráfica de abajo me muestra la comparativa entre las empresas consultadas y las empresas que responden. Deberían de responder mucho más, pero no todas las empresas todavía están reportando la gestión que hacen en huella de agua, y si la hacen, la pueden estar haciendo, pero no reportan eso. De las que están reportando, las empresas de extracción minera y las empresas de energía, digamos que son las que han identificado los mayores riesgos asociados al agua según este reporte, ¿vale? Y como el reporte está allí, pues no voy a entrar en detalle porque lo pueden ver. Está en inglés y está disponible de forma al público. Y voy a contarles una serie de cosas para que ustedes vean cómo es el panorama de la huella hídrica a nivel mundial o entre España y Latinoamérica. Y por qué las empresas deben de ir pensando ya en calcular su huella de agua, deben de decidirse en calcular su huella de agua. En Perú, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, es el primer país o el único que ha sacado un certificado azul, se llama, y es un certificado que se le da a las empresas que realizan el cálculo de la huella hídrica y además muestran cómo van a hacer la gestión del agua en sus empresas, ¿vale? Esta es la resolución, esta por ejemplo es la del 30 de enero, que se ha actualizado, ha tenido varias actualizaciones desde la primera vez que se publicó en 2015, y nos dice qué se tiene que hacer para obtener este certificado, ¿vale? A grandes rasgos, exige la realización de una huella de agua, la evaluación de la huella de agua, aquí lo ven, ya sea por la metodología ISO 14046, por la metodología WFN que vimos inicialmente, o por el estándar AWS, que es otro estándar que se utiliza para gestionar o administrar el recurso agua, ¿vale? No para calcular propiamente la huella hídrica. Otra cosa por la que debemos considerar el cálculo de la huella hídrica a nivel de empresas. A partir del 2015, todas las empresas que quieran certificarse o renovar sus certificados en ISO 14001, ¿vale? Sus sistemas de gestión ambiental, deben de incluir la perspectiva de ciclo de vida, ¿vale? No los obliga a hacer un análisis de ciclo de vida, pero sí a considerar todas estas etapas que vimos al inicio, desde la obtención de materias primas hasta que el producto se convierte en un residuo y vuelve y empieza el ciclo o sale de la naturaleza. Ese ciclo de vida que vimos al inicio es obligación de las empresas considerarlo en sus sistemas de gestión ambiental, ¿vale? Esto no es propiamente de huella hídrica, pero por supuesto uno de los aspectos ambientales de una empresa es el agua, el manejo del agua. Entonces hay que tener en cuenta dentro de ese manejo de agua la perspectiva de ciclo de vida, así que realizar una evaluación de huella de agua encaja muy bien en cumplir este requisito este nuevo requisito de la ISO 14001, que fue publicado en 2015, pero desde apenas, digamos, desde el 2018 empiezan ya las empresas digamos, a llevarlo a cabo, porque a partir de ahí era que se empezaban a vencer hasta septiembre del 2018 tenían vigencia los certificados con la versión anterior. A partir de allí ya deben por obligación acogerse a este nuevo requisito, entre otras cosas. Pronto tendremos la primera ISO en economía circular. ¿Y qué es economía circular? Pues es hacer que todos los recursos duren y duren y duren y duren más y estén en el círculo y no se salgan de ese círculo, ¿vale? O sea, hacer que el ciclo de vida de los productos sea lo más largo posible.
básicamente eso es economía circular. Y lo habrán escuchado mucho ahora último. Pues va a salir la primera norma ISO en economía circular, ya se está trabajando en el borrador, es cuestión de meses en que salga publicada. Así que otra razón más para calcular la huella hídrica. Recordemos que la base de la economía circular es el análisis del ciclo de vida, es decir, el enfoque de ciclo de vida. Sin eso no hay economía circular. Ofertas de trabajo en huella hídrica. Justamente ayer he visto uno similar a este, en que se pedía a una persona un verificador en huella hídrica, huella de agua, ¿vale? El verificador es quien realiza la verificación, el decir, este estudio de huella de agua que hizo esta empresa, yo verifico que lo ha hecho bajo los lineamientos de la ISO 14046 y que está bien realizado, que siguió los requerimientos de esta norma. Eso se llama verificar la ISO 14046. A veces se le llama certificar, pero digamos que el término correcto es verificar la ISO 14046. En términos de la norma ISO 14046 es verificar. ¿Vale? Ya hay ofertas de trabajo en este tema y lo hay por lo menos aquí en España, desde hace bastante tiempo. Esto es una empresa de alimentos. Suelo colocar en mi LinkedIn ofertas de trabajo en análisis de ciclo de vida, en huella hídrica, huella de carbono, huella ambiental. Pues yo veo que ya se va moviendo este tema cada vez más. ¿Vale? A nivel de España, porque sé que a nivel de Latinoamérica no he visto todavía este tipo de normas. Si ustedes las conocen, me encantaría que me retroalimentaran. Pero a nivel de España y de Europa sí que ya se empiezan a ver cómo el ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida se va incorporando en las leyes, ya no, digamos, en normas voluntarias, ¿vale? Ni en ayudas si se hace, sino que también ya se va incorporando en leyes. ¿Vale? Esta ley, por ejemplo, la ley 8 del 2018, que es bastante nueva, a nivel regional, aquí en Andalucía, en España, me dice que, para resumirlo, que las empresas que quieran licitar, vender ante entidades públicas, ¿vale? Si tienen realizado la huella de carbono o la huella hídrica, les podría dar puntuación. Y en el caso de la huella hídrica, a partir de este año, de febrero de este año, era ya obligatorio, no era si querían, sino que era ya obligatorio. Con el tema del COVID-19 esto se va a alargar más seguramente, pero para allá vamos, ¿vale? O sea que simplemente quería dejarles un ejemplo de que esto se está haciendo aquí en España y en Latinoamérica se hará seguramente en los próximos años, ¿vale? Hacia allá vamos. ¿Y por qué realizar el cálculo de la huella hídrica? Porque cuando realizo la huella hídrica obtengo información. A ver, la huella hídrica no es la solución a todos nuestros problemas de agua ni el análisis de ciclo de vida, pero nos da información para tomar mejores decisiones. Entonces, si yo sé, y la huella hídrica es un indicador, un valor al fin y al cabo, pero si yo sé que mi huella hídrica es más alta en la etapa de fabricación que en la etapa de cuando se convierte en residuo mi producto, pues ¿dónde tengo que apuntar mis acciones, mis medidas para reducir la huella hídrica o gestionar mejor el agua? Pues en la parte de fabricación. Y si yo veo que si la huella hídrica me dice cuál de todas las materias primas que uso me está generando una mayor huella hídrica, pues yo qué tengo que hacer, hablar con mi proveedor y decir, mira, tú cómo estás cómo estás obteniendo este producto, porque es que se me está disparando mi huella hídrica. O cambio, o mejora o cambio de proveedor. ¿Qué alternativa me das? Y entonces aquí ya vamos entrando en cintura, por decirlo así, también a los proveedores, ¿vale? No nos estamos quedando solamente en la fábrica. Entonces, me sirve para tomar ese tipo de decisiones. O si tengo varias sedes, saber cuál de todas las sedes es la que tiene la mayor huella hídrica, la que me está aportando mayor huella hídrica, entonces en cuál atiendo. O si simplemente cambio de un tipo de transporte a otro o de un tipo de vehículo a otro, puedo reducir la huella hídrica, o si fuese la huella de carbono, por ejemplo, la huella de carbono, la huella ambiental, ¿vale? Al rediseñar mi producto, ¿qué puedo hacer en la etapa de reciclaje? Resulta que tenemos un producto, pero nos habíamos desentendido de qué ocurría cuando ese producto se convierte en un residuo, es decir, después de que el usuario lo usa. Pues resulta que eso me está aportando a mí mi mayor huella hídrica y lo estaba dejando atrás.
Pues es allí donde debo de centrar mis medidas para reducir la huella hídrica, en la etapa de reciclaje o en la etapa de fin de vida. ¿Cómo diseñar un producto que sea más fácil de reciclar para que su huella hídrica sea menor? O cómo diseñar un producto que sea reutilizable para que mi huella hídrica baje, ¿vale? Comparar la huella hídrica con los rendimientos de cultivo, qué pasa si en rendimientos bajos de cultivo y la huella hídrica es muy alta, ahí está pasando algo. Tengo que hacer algo con mi sistema de riego. Y muchas otras más ideas de para qué sirve la huella hídrica para tomar decisiones y qué tiene que ver esto con la sostenibilidad. Evidentemente, con el cálculo de la huella hídrica se reducen costes, porque cuando tienes más información de cómo estás haciendo las cosas, vas a identificar tus puntos críticos y vas a atender allí donde realmente se necesita. Y eso hace que no se pierda dinero en inversiones en cosas que no se deben de hacer, sino en las que se deben de priorizar. Imagen corporativa y reputación, por supuesto, ¿no? Hablamos de responsabilidad social y ambiental, y luego cuando se haga una memoria de sostenibilidad o cuando se informe a través de la página web o cuando se quiera participar en una plataforma donde se divulgue, por ejemplo, en esta plataforma de agua, la CDP, pues cómo estoy haciendo la gestión del agua, pues todo esto es imagen corporativa. Oportunidad de anticiparse a subvenciones, ayudas, normativas, legislaciones, sí, como ya les mostraba, el tema de huella hídrica va a sonarse cada vez más. Ya hay normativas, ya hay leyes que nos obligan a hacer cosas, normativas que promueven la realización de la huella hídrica, por ejemplo, como el certificado azul en Perú, ¿vale? Hay ayudas, hay subvenciones, que, por ejemplo, aquí en España hay subvenciones para empresas que quieran realizar estudios de huella de agua, por ejemplo, a través del programa Innocámaras, ¿vale? Mejorar la calificación en índices de sostenibilidad para inversiones y licitaciones, sí. Hay para importar, ¿vale? A veces da beneficios el tener la huella hídrica para ciertos índices, cuando se va a pedir un crédito en un banco o algo así, ya hay entidades que exigen, vale, preséntame cómo estás en la parte ambiental. Y eso te va a puntuar para ver qué tan elegible o no elegible eres. Ese tipo de cosas ya se están viendo. Y la huella hídrica, al ser un indicador internacional, pues encaja muy bien en esto. Y existe un software que no nos va a dar tiempo para entrar a él, pero uno de los software, existen software para calcular la huella hídrica. Uno de ellos es CIMAPRO, ¿vale? Pero no es el único, hay otros software, el OpenLSA, Gavi, Humberto y muchos otros más. La verdad que es bastante conocido a nivel mundial. ¿Y de qué se trata? Es un software que nos ayuda, nos facilita la tarea de realizar el cálculo de la huella hídrica, ¿vale? Cuando estamos teniendo toda esa etapa en la que cogemos todas las entradas y salidas, todos los ingredientes, todos los materiales, y cada uno de esos materiales tiene su propia huella hídrica y todo lo tengo que sumar para asociarlo a la huella hídrica del producto, pues para eso se usan este tipo de software. Y esto hay que saberlo manejar. Cada vez se va a necesitar más gente que sepa manejar esto, ¿vale? Y bueno, y se puede hacer la huella hídrica para cualquier tipo de producto, a nivel de si eres una empresa o si quieres hacer trabajo de grado o de investigación en esto. Y no es más. Yo creo, María José, si yo espacio para preguntas. Gracias, Jenny. Muy interesante todo lo que nos presentas. Y queremos también informarles a todos aquí que la Funcagua tiene una alianza con Solar Projects y vamos a estar lanzando próximamente un curso que es el cálculo de la huella hídrica. Realmente es un curso bastante completo. Todo el equipo de la Funcagua ya lo concluimos. Es un curso bastante completo en una plataforma muy amigable con ejercicios prácticos realmente donde uno puede poner en práctica todo ese conocimiento. Entonces, los invitamos a que nos visiten en la página de la Funcagua, está la información. De igual forma, aquí en el chat vamos a estar colocando un PDF que contiene toda la información del curso. Este curso va a iniciar ahora el 20 de julio. Es un curso de 80 o 100 horas. Jenny, no recuerdo. De 100.
de 100 horas, o son 100 horas que uno se organiza en 3 meses, entonces ahí está la información. Y pasamos ahora entonces a el componente de preguntas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat, con gusto vamos a irlas respondiendo. Pueden ser preguntas tanto del curso como de la presentación. Y aquí ya tengo una, Jenny, que dice, en los programas de cálculo de ACB, como CIMAPRO, ¿hay alguna metodología de cálculo de consumo de agua? Me parece que esas metodologías son todas de caracterización. Vale. La metodología de análisis de ciclo de agua es una sola, ¿vale? Es el análisis de este ciclo de vida como tal es una metodología. Y es esa metodología que me dice que debo de considerar el ciclo de vida. Y son los 4 pasos de los que hablé antes, ¿vale? Objetivo, definir objetivo y alcance, hacer el inventario de análisis de ciclo de vida, ¿vale? Evaluar los impactos e interpretar los resultados, ¿vale? El software me sirve para, me facilita la realización de ese inventario de ciclo de vida, o sea, que estaría aplicando la metodología de análisis de ciclo de vida. Y con esos datos, pues voy a poder interpretar los resultados, que es uno de los pasos que me obliga a hacer la metodología de análisis de ciclo de vida. Entonces, en realidad, la metodología es el análisis de ciclo de vida como tal. Y el software me ayuda a cumplir esa metodología. ¿Vale? No sé si, si eso era precisamente lo que me quería preguntar esa persona o era otra cosa. Vamos a dejar ahí, Jenny, para ver si hay más. ¿Sí puede colocar el micrófono? Sí, Freddy, por favor, coloque el micrófono. Hola, muy buenas tardes, días a todos. Mi nombre es Freddy, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de acá de México. Yo fui quien hizo la pregunta anterior sobre la parte de los programas de cálculo en ACB. Sí, de pronto a lo mejor no la expresé de la mejor manera. Digamos que yo tengo aquí todo mi programa en CIMAPRO, hago todo mi inventario y cuando ya le doy clic en analizar, ahí yo puedo seleccionar las diferentes metodologías para hacer el cálculo de ciclo de vida, para calcular los diferentes impactos. Hay algunas metodologías como la RECIPE, si no estoy mal, que tiene involucrado algo del uso de agua, y hay algunas metodologías de Water Footprint que también están disponibles ahí. Sí, vale. Pero yo lo que he visto es que en esas metodologías de Water Footprint, al menos las que trae CIMAPRO, todas creo que son de caracterización. Entonces, no sé si de pronto hay una metodología involucrada en el CIMAPRO o en algún otro lugar que únicamente tenga en cuenta, mira, ¿sabes qué? El consumo de agua así crudo, neto, sin necesidad de algún factor de caracterización. Sí, te entiendo lo que quieres decir, sí. Todas tienen caracterización porque precisamente son métodos de evaluación de impactos. Si tú quieres hacer lo que dices, que eso le enseñamos eso es algo que enseñamos a hacer en otro curso, que es enfocado ya propiamente a CIMAPRO, y es, tú puedes conocer cuál es cuantificar las entradas de los consumos de agua, solamente los consumos, o sea, un valor volumétrico. Mi producto consume tantos metros cúbicos de agua, sí que lo puedes hacer en CIMAPRO, digamos que es un paso antes de llegar a esa evaluación de impacto. Simplemente seleccionas analizar impacto, es que no sé si puedo compartir pantalla aquí, y a ver si lo puedo... ¿Ves? Estoy compartiendo pantalla ahora mismo, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, vale, pues mira, las cosas así son más facilitas si las vemos en la práctica. A ver, lo voy a hacer. A ver si me deja hacerlo aquí rapidito. ¿Vale? Estoy abriendo, para los que no conozcan CIMAPRO, este es el software CIMAPRO, ¿vale? Y esto es una versión demo que se la pueden descargar gratuitamente, porque el software tiene una licencia que es de pago, ¿vale? Entonces, lo que nos comentaba Freddy es que aquí existen diferentes, veremos que aquí existen diferentes procesos, ¿vale?
Voy a explicar porque si no, no me van a entender. Aquí existen diferentes procesos, ¿vale? Entonces, supongamos que yo tengo aquí el ejemplo de mi bolígrafo o mi botella de refresco. Pues no voy a encontrar la botella de refresco, pero voy a encontrar con lo que se hace la botella de refresco y cosas así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, busquemos aquí papel, ¿vale? Busquemos papel y le voy a dar a papel, papel, vamos a ver si aquí tengo alguno. Bueno, papel corrugado, ¿vale? Yo he escogido el papel corrugado y vamos a ver los impactos ambientales asociados al agua de este papel, de manera rápida. Entonces, lo que tú decías es que le damos aquí, ¿vale? Yo elijo y le damos aquí analizar, ¿vale? Yo voy a ir de forma rápido porque no se trataba el webinar de explicarlo, pero y voy a elegir aquí un método, ¿vale? Por ejemplo, tú me dijiste recipe, ¿no? El método con el que yo quiero evaluar esa huella hídrica, esos impactos, ¿vale? Hay varios métodos y le doy analizar o calcular, ¿vale? Y entonces él me lo va a calcular. Y aquí unas cosas que no entendemos, así a simple vista, ¿vale? O quienes no lo manejen, pues no lo van a entender. Yo voy a seleccionar aquí los impactos asociados al agua, ¿vale? Por ejemplo, me interesa evaluar la eutrofización en agua dulce, ¿vale? ¿Y cuál otra? Dejemos esa para que sea, ya está, el consumo de agua, ¿vale? Para poderlo ver así. Está ahí eutrofización y ecotoxicidad en agua dulce, porque me interesa. Y aquí puedes ver los impactos ambientales de ese producto, pero a ti no te interesa eso, porque esos están caracterizados. O sea, estos tienen aplicado al volumen de agua, se le ha aplicado un factor de caracterización para que me dé esto como resultado. A ti lo que te interesa es ese valor de agua como tal. Entonces, si te vas aquí a la pestaña de inventario, ¿vale? En inventario le das aquí materia prima, y aquí sí que tienes esos valores de entradas y salidas, que no los voy a explicar porque no nos da tiempo para explicarlo, pero sí que lo puedes tomar de aquí, exporta los datos, ¿ves? Que te pone agua, exportas estos datos Excel y ya tendrías lo que tú me estás pidiendo, un volumen de agua de eso, sin caracterizarlo, ¿vale? Sí, No ya. sé si Sí, ahora sí creo que... sí, así era más o menos como lo estaba haciendo, pero yo pensé que de pronto había una manera de evitar, porque son como 5.000, bueno, no recuerdo, tampoco, voy a exagerar un poquito, pero son como 1.000 filas de agua. Sí, no, ahí lo que tienes, que hacer es aprender a hacerlo, precisamente para eso son los cursos de formación, ¿no, María José? Para que la gente eso que se ve complicado, lo haga, no le sea complicado y lo entienda hacer. Una vez lo entiendes hacer, ya lo haces fácilmente. Es aprenderlo a hacer y ya te va a salir más fácil. ¿Me permite hacer otra pregunta y ya termino? ¿O? Lo que diga María José. Si quieres, escribe tu siguiente pregunta. Freddy, yo tengo aquí una pregunta para ti. Jenny, para una organización, para el cálculo de la huella hídrica de una organización, ¿cuáles serían las entradas y las salidas? ¿Se considera el personal, los vehículos de cada persona que llega? ¿Nos puedes explicar en forma general, porque yo sé que es bastante más detallado, cómo podría ser el cálculo de huella de una organización? Sí, pues mira, pongámosle un poco como de... Situémonos en una empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene una empresa que podría aportar la huella hídrica? Pues la infraestructura de la empresa como tal y todo lo que hace que esa empresa funcione, ¿vale? No solamente lo que vemos allí, sino en todo su ciclo de vida, ¿vale? Entonces, en realidad, la huella hídrica de una empresa es la suma de la huella hídrica de sus productos, ¿vale? Y a su vez, cada producto pues tiene su propia huella hídrica a lo largo de su ciclo de vida. Entonces imagínate que es una empresa, qué sé yo, que fabrica, no sé, dime alguna empresa que fabrica cuadernos. Pues esa empresa que fabrica cuadernos a lo mejor fabrica cuadernos y también fabrica agendas, ¿vale? La huella hídrica de ese cuaderno y de esa agenda, ¿vale? La suma de eso va a ser la huella hídrica de la organización. Entonces a una empresa le puede no sé, le puede interesar calcular la huella hídrica de toda la organización, ¿vale? O sencillamente le puede interesar calcular la huella hídrica de un producto, del producto más vendido,
o quiere empezar por el producto más vendido o el que cree que tiene más impactos y luego ir con el resto de productos. Entonces ya eso es cuestión de decisión, pero no es más que calcular la huella hídrica de su producto. Uh-huh. Y es, obviamente, si estamos hablando de una corporación que tiene restaurantes, que tiene muchas líneas de negocio, es la sumatoria de cada uno de los productos para hacerlo la organización. Incluso si es una empresa de servicios, por ejemplo, un catering, ¿vale? ¿Qué se necesita para el catering? Las personas que van a trabajar, en qué vehículo van a trabajar, se van a considerar las personas o no, todo eso se define en el objetivo y en el alcance. ¿Vale? Excelente, Jenny, gracias. Pregunta si existe algún software de uso libre o todos son pagados. Bueno, existen software de uso libre. Un análisis de ciclo de vida, una huella hídrica se puede calcular en Excel. Y al Excel tenemos alcance todos. A veces lo que no está al alcance es las bases de datos. Algunas son libres y otras no. O sea que tú puedes hacerlo en Excel y te va a costar más trabajo, pero de poder se puede. Pero vas a necesitar, si el proveedor no te da un dato y tienes que tirar de, que es lo más probable, de bases de datos, pues hay unas bases de datos libres y otras no. Por ejemplo, cuando ya te vas metiendo en este tema, vas encontrando y vas viendo recursos, nosotros, por ejemplo, en los cursos aportamos información de dónde puedes conseguir bases de datos gratuitas. Software gratuito como tal, el OpenLSA. ¿Vale? El OpenLSA es un software gratuito en donde se pueden realizar análisis de ciclo de vida, pero las bases de datos, algunas son gratuitas y otras no. ¿Vale? Las que usas en el software OpenLSA. Gracias, Jenny. Aquí pregunta nuevamente Freddy. Dice que algunos factores de caracterización de CIMAPRO, dice, precisamente en algunos factores de caracterización para algunas metodologías de huella hídrica también toma en cuenta las salidas de agua del proceso y da valores negativos, como si el sistema produjera agua. Sí. Pero esa agua de salida no tiene la misma calidad. ¿Esas salidas de agua también se tienen en cuenta en el agua verde, azul y gris? En el agua verde, azul y gris, o sea, en el agua verde, si me nombras agua verde, azul y gris, me estás hablando de la metodología Water Footprint Network, ¿vale? No en la metodología de análisis de ciclo de vida, sino en la Water Footprint Network. Y sí que tiene en cuenta en la huella hídrica gris, o sea, el dato de salidas de agua y cuál es la calidad de esas salidas de agua, que, digamos, qué sustancias, con qué sustancias contaminadas viene la huella hídrica, viene ese vertido de agua, te afecta solamente la huella hídrica gris en salidas, ¿vale? Y hay una fórmula, pues, para que nos la dice el Manual Water Footprint Network para calcular esa huella hídrica gris. Tú puedes obtener ese dato de volumen de salidas de huella de agua de CIMAPRO y utilizar ese dato para calcular la huella hídrica gris con la fórmula del manual de la Water Footprint Network, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Ahora, eso sí me estás hablando de la metodología Water Footprint Network porque me has hablado de huella hídrica gris, ¿vale? Entiendo que eso es así. Y sí que hay unas entradas y salidas de agua. De hecho, todo producto, todo proceso debe haber un balance, ¿no? Todo lo que entra sale. ¿Vale? Gracias, Jenny. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo aproximado? Yo sé que eso varía dependiendo del producto, pero para calcular la huella hídrica de un producto. Aprox. Pues mira, vale, una de las preguntas del millón porque claro, sí, tú lo has dicho, es dependiendo de qué se quiere hacer. Por un producto, yo no bajaría de 2 meses, ¿vale? No bajaría de 2 meses cuando un producto es simple. Simple me refiero que no tiene muchas partes o que el proveedor, el cliente la empresa que quiere realizarlo ya tiene un sistema organizado. Un sistema no, pero que ya tiene identificado cuáles son sus materiales y lo tiene todo de una manera organizada. Por ejemplo, a nosotros hemos hecho estudios en los que la misma empresa nos facilita el Excel con todas las partes de su producto. Y nos dice, tal parte pesa tanto y es de tal material. Eso es una ventaja enorme, eso te ahorra muchísimo trabajo, pero hay empresas que tienen identificado un material pero no saben qué tipo de plástico es. Entonces hay que empezar a preguntarle al proveedor y eso ya requiere mucho tiempo. Entonces la etapa donde más se genera el tiempo es en la recopilación de esos datos de inventario, de entradas y salidas, de materiales usados. Y eso mínimo se puede tomar 1 mes y medio,
mínimo, o sea que entre 2 meses y de ahí para arriba, 6 meses. En promedio un estudio 4 meses, más o menos. Y una vez calculas tú ya la huella hídrica de un producto, ya sabes, ya tienes toda la información y ya determinas su huella hídrica, ¿al cuánto tiempo es necesario reevaluar para ver si se consideraron todas esas etapas donde es posible hacer una reducción? ¿Al cuánto tiempo se debería de reevaluar nuevamente la huella hídrica? Como tal, la norma no te dice ese tiempo, ni nadie te lo obliga a hacer una vez tú lo hayas calculado. Ten en cuenta que es voluntario. Suele hacerse anual o bianual, de acuerdo a los recursos que tenga la empresa, económicos, claro, y de personal, y también al tipo de producto, ¿vale? Hace poco, por ejemplo, participamos en una empresa que realiza el cálculo de la huella hídrica, Aguas de es una empresa que realiza la huella hídrica e intenta realizarlo cada año para poder comparar cómo está en un indicador un año con respecto al anterior, ¿vale? Y eso es muy bueno. O sea que cada año sería lo suyo, lo Lo ideal. ideal. Sí, yo tengo conocimiento, Jenny, que en la huella de carbono, cuando se hace el cálculo de la huella de carbono, existe un plan para la reducción de esa huella de carbono. Entonces se da un plazo determinado donde muchas veces las empresas que calcularon y certificaron esa huella de carbono acompaña a la empresa para hacer esa reducción, ¿verdad? Y lograr que la empresa pueda disminuir sus emisiones, etcétera, y por consiguiente su huella de carbono. Sí. ¿Existe este proceso de igual forma para el tema de la huella hídrica? No, actualmente no existe. No existe un mecanismo de compensación para la huella hídrica o sí, un mercado, digamos, como lo hay con el carbono. De No, carbono. no existe. No sé si a futuro existirá, pero de hecho, desde que se publicó el manual Water Footprint Network se habla de que aquí no vale compensar, ¿vale? No, o sea, se intenta reducir la huella hídrica y lo último sería compensarlo. Lo primero sería reducir o evitar la huella hídrica. Y se trata de intentar ir a vertido de agua cero, ¿vale? Que lo que se consuma de aguas se pueda aprovechar y reutilizar. Y ahí Eso es vamos bien a la difícil. economía circular que tú Sí, decías, ¿verdad? Por sí. supuesto. No sé si a Porque futuro huella, llegará algo, así como la huella de carbono, pero ahora mismo no lo hay. porque huella hídrica siempre va a existir. Lo Sí. ideal sería que la huella gris, si se reutilizara, se cerrara el ciclo, ¿verdad? Ingresar todo eso a una economía circular, pero huella hídrica siempre va a existir. Bueno, a no ser que un proceso consuma cero agua y todos sus materiales tengan cero consumo de huella hídrica en todo su ciclo de vida. Y eso es muy difícil, o sea, eso es casi ideal, eso no va a pasar. O sea, que un producto siempre va a tener más o menos huella hídrica, pero lo va a tener, si lo vemos en todo su ciclo de vida. Excelente, Jenny. Y para ir cerrando, ¿nos puedes platicar un poco de este curso que vamos a lanzar con la Funcagua? Que nos puedas tú platicar a grandes rasgos el contenido, la plataforma. Yo doy fe que es una plataforma muy amigable, con material muy interesante, pero ¿nos podrías tú ampliar un poco sobre el contenido que va a llevar este curso? Sí, pues mira, el curso de cálculo, nosotros tenemos varios cursos. Este en especial de cálculo de huella hídrica, pues es un curso en el que enseñamos las dos, vale para una persona que se está iniciando en huella hídrica, como vale para una persona que ya está allí pero no sabe calcular la huella hídrica, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque te enseña que existen dos metodologías para calcularla, lo que hemos visto, pero te lo enseña de forma práctica. Entonces, la ventaja de nuestros cursos, de este y el resto de cursos, es que a raíz de la experiencia que tenemos y que lo hemos tenido en diferentes países, con diferentes culturas, es enseñarle a que quien lo haga se ponga, nos ponemos en el zapato de las personas, a que quien lo haga se asuma el papel de consultor o de responsable del departamento del medio ambiente de una empresa. O sea, como si tú te vieras, te ponen esta tarea, tú calcúlame esto. Entonces, por eso nuestros cursos son con muchas actividades. No hay evaluaciones tipo test, no hay
hay ejercicios que los calificamos y que vas a recibir una retroalimentación, comentarios sobre ese ejercicio y te dice, mira, aquí te equivocaste, aquí esto lo tienes que hacer así, la solución correcta es así, tú has pensado esto, pero en la práctica se hace esto. Entonces damos esa retroalimentación, esos comentarios de acuerdo a la experiencia de la realidad. Entonces a mí me parece algo interesante que yo como una persona me pueda inscribir un curso donde me digan cómo se calcula la huella hídrica, pero cómo se hace en la práctica. Pues a mí me parece que eso es lo que necesitan la mayoría de profesionales para luego enfrentarse a la realidad cuando ya se acaba el curso. Sí, ahí puedo dar yo también fe de que es un curso que tiene teoría y práctica, porque realmente en ese rol que tú pones al estudiante, ¿verdad? En ese rol de asumir esas responsabilidades, donde uno va también ganando esa experiencia, porque son casos reales y casos y metodologías prácticas que tarde o temprano van a suceder si uno se dedica al cálculo de la huella hídrica. Por ejemplo, fíjate la pregunta que nos hizo el compañero Freddy, o ese tipo de preguntas tú me la puedes hacer en el curso. Y ya son cosas más personalizadas. Mira, ¿qué estoy haciendo? Porque a nosotros nos llegan alumnos que están haciendo trabajos de grado, que ya se están en el trabajo de grado, de máster o de doctorado y tienen una cantidad de dudas. O empresas que se meten a hacer un poco de esto, que quieren iniciarse y dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, ese tipo de preguntas tú las puedes hacer en el curso y las vamos resolviendo a la par en la que estás realizando tu estudio. ¿Vale? Y ya son cosas más concretas y trato personalizado, o sea que en realidad estás como contratando una asesoría. Gracias, Jenny. Sí, tenemos ya una última pregunta y con esto cerramos. Dice, para una industria que fabrica productos alimenticios, ¿se debe calcular la huella hídrica por cada ingrediente utilizado en el producto o solo se forman el mayor porcentaje? ¿O solo los que forman el mayor porcentaje de contenido? Sí, siempre tienes que hacer una regla de corte porque si no, esto sería, no te llevaría 4 meses y no 3 años o 5 años. Entonces siempre se aplican reglas de corte que sean válidas, o sea, que se puedan justificar de acuerdo a como lo dice la norma. Esa regla de corte puede ser por porcentaje de producto, por ejemplo, este ingrediente me da hasta el 95% tiene el 95% de peso, importancia en el producto total, pero no solamente son por peso, también puede ser por valor económico, ¿vale? O por prioridad ambiental, porque aunque es un ingrediente muy pequeño, muy poquito, lo que lleva el producto, pero tú estimas de que puede haber un impacto ambiental porque lo has visto en otros artículos científicos o estimas que pueda tener un impacto ambiental, pues hay que incluirlo, así sea pequeño. Entonces no siempre es por, digamos, por el peso que tenga o la cantidad que tenga en relación al producto total. Ahí es donde está el criterio, ahí es donde está si sabes cómo hacer un estudio de huella hídrica, pues tú mismo tienes el criterio, te asesora y dice, esto lo excluyo, esto lo incluyo, ¿vale? Sí que hay, en conclusión, sí que hay cosas que se pueden excluir, ¿vale? Y luego haces un análisis de sensibilidad, bueno, un estudio que te permite saber si eso que tú pensaste, si el excluirlo no fue una mala decisión, ¿vale? Ahí, se pueden hacer ese tipo al finalizar el estudio. Gracias. Y bueno, para comentarles nuevamente a todos los que nos están escuchando, en el chat vamos a publicar la información del curso que vamos a estar promocionando. Como les comentaba, es un curso en línea que lo tenemos en alianza con Solar Projects. Funcagua se los trae. Entonces, con muchísimo gusto, cualquier información, ahí pueden mandarnos un correíto y vamos a resolver cualquier duda. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y experiencia. Vamos a promocionar más este curso porque consideramos que es sumamente importante para las empresas conocer cuál es su huella hídrica, ¿verdad? Entonces, creo que para nivel de Guatemala es una herramienta nueva y es un proceso nuevo que definitivamente es necesario para poder conservar nuestros recursos. Gracias, Jenny, nuevamente. Gracias. Chao. Perdón, Jenny, que... No pasa nada, muchas gracias. Gracias, Jenny, y a todos muy buenas tardes, gracias y nos platicamos. Gracias a todos.